Fue en el año en que murió el rey Uzías, cuando algo inusual ocurrió en el templo de Jerusalén. Isaías, aún joven, había subido al lugar sagrado para orar, como solía hacer frecuentemente, pues una inquietud profunda crecía en su espíritu. La ciudad estaba convulsionada por rumores de guerra y por la creciente idolatría que contaminaba hasta los atrios del santuario. Sin embargo, aquel día, al cruzar el umbral del templo, Isaías sintió que un peso invisible descendía sobre él, como si el aire se volviera más denso, más pesado. No estaba seguro si sus ojos estaban abiertos o si veía con los ojos del alma, pero de repente todo a su alrededor se silenció, y el templo pareció invadido por una gloria que las palabras humanas no podían describir. Allí, Isaías contempló algo que ningún otro hombre había visto con tanta claridad: el Señor sentado en un trono alto y sublime, y los bordes de sus vestiduras llenaban todo el templo. Alrededor de él, serafines revoloteaban, y sus voces, sin levantar gritos, hacían temblar los umbrales de las puertas con una sola declaración: «Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos». Isaías, tomado por un santo temor, sintió que sus piernas flaqueaban. Conocía las profecías y los textos sagrados, pero nunca imaginó que la realidad espiritual fuera tan viva, tan intensa, tan arrebatadora. En su interior se sintió condenado. «Ay de mí, estoy perdido», pensó, «porque soy un hombre de labios impuros y habito en medio de un pueblo de labios impuros». En ese momento comprendió que nada volvería a ser igual después de aquella visión. Un serafín, entonces, se acercó con una brasa tomada del altar que tocó los labios de Isaías, diciendo: «Esto ha tocado tus labios, y tu culpa ha sido quitada, y pecarás menos». Esa experiencia marcó en Isaías una transformación profunda y silenciosa. Ya no era solo un joven temeroso, sino un hombre llamado a hablar palabras que cambiarían el destino de su pueblo. Aún así, sabía que su misión no sería fácil, pues debía anunciar juicios y llamar al arrepentimiento en medio de una sociedad que se resistía a escuchar. La gloria de Dios que había visto era un recordatorio constante del contraste entre la santidad divina y la corrupción humana. Isaías salió del templo con una sensación a la vez de temor y responsabilidad. En su corazón sabía que debía ser la voz de Dios en tiempos turbulentos, cuando Jerusalén estaba dividida por luchas internas y alianzas peligrosas. La corrupción moral y la idolatría se extendían, y él veía cómo los líderes y el pueblo se alejaban cada vez más del camino de la justicia. Su mirada se posaba en las calles llenas de gente, pero también en los salones donde se tomaban decisiones que amenazaban la estabilidad del reino. La misión que había recibido no era solo para advertir sobre castigos, sino para traer esperanza a un pueblo que parecía haber perdido la fe. No tardó en experimentar el rechazo y la incomprensión. Muchos no querían oír sus palabras. Algunos lo miraban con desprecio, otros con miedo. Isaías entendía que hablar de un juicio divino y de la llegada de un Mesías restaurador sería difícil de aceptar. Pero la visión del Señor en el templo seguía viva en su mente, guiando cada paso que daba. La certeza de que su mensaje no era solo suyo, sino de Dios, le daba fuerzas para continuar, aunque la oscuridad espiritual pareciera envolver Jerusalén cada vez más. Su fe se convirtió en un ancla en medio de la tormenta, un faro para aquellos pocos que aún escuchaban. Isaías comenzó a caminar entre el pueblo con una convicción renovada, consciente de que su mensaje no solo era de advertencia, sino también de esperanza. Sabía que el juicio no sería simplemente castigo, sino una llamada al arrepentimiento y a la renovación espiritual. La decadencia que veía a su alrededor no era definitiva. Había una promesa oculta en las palabras que Dios le había confiado.
una promesa de restauración que solo se cumpliría cuando el Mesías viniera a traer justicia y paz. Cada palabra que pronunciaba estaba cargada de esa doble verdad, el fin de una era y el comienzo de otra, marcada por la fidelidad a Dios. Sin embargo, la tarea de Isaías no se limitaba a predicar en las plazas. Su voz llegó hasta los oídos de los reyes de Judá, quienes enfrentaban decisiones difíciles ante las amenazas externas y las internas divisiones políticas. Como consejero, Isaías advertía contra alianzas con potencias extranjeras que solo traerían destrucción. Su mensaje era claro y firme. La verdadera seguridad del reino solo vendría de la confianza en el Señor, no en fuerzas humanas o pactos inestables. Esta postura lo convirtió en una figura respetada pero también aislada, pues sus palabras desafiaban el poder establecido y la lógica política de la época. A medida que los años pasaban, la resistencia contra Isaías crecía. No era solo una voz profética, sino un símbolo de la lucha entre la fe y la corrupción que desgarraba a Judá. Sus mensajes no solo denunciaban la idolatría y la injusticia, sino que también revelaban la inminente amenaza que la expansión de Asiria representaba para Jerusalén. Isaías veía con claridad el juicio que se avecinaba, pero también la posibilidad de que el pueblo se arrepintiera y volviera a Dios. Sin embargo, esa esperanza parecía cada vez más lejana para muchos, que preferían confiar en alianzas políticas o en sus propios poderes. En medio de ese clima tenso, Isaías llevó a cabo actos simbólicos que impactaron profundamente al pueblo. Uno de los más significativos fue su decisión de andar desnudo y descalzo durante 3 años, una señal concreta del castigo y la humillación que sobrevendrían por causa de la rebelión contra Dios. Aunque su gesto fue incomprendido por muchos, para Isaías era una demostración palpable de la realidad espiritual y política que enfrentaban. A través de su cuerpo expuesto, revelaba el dolor y la vulnerabilidad de Jerusalén ante la inminente caída, llamando a todos a despertar y buscar la misericordia divina. El peso de esa misión comenzó a hacer mella en el alma de Isaías. Cada día sentía más fuerte la carga de llevar un mensaje que pocos querían aceptar, pero también una profunda compasión por su pueblo, que veía perdido en medio de la corrupción y la injusticia. Sabía que su llamado no solo era para los gobernantes, sino para cada hombre, mujer y niño que habitaba Jerusalén, invitándolos a volver al camino de la fe y la justicia. Esa combinación de firmeza y ternura marcaba su forma de profetizar, y aunque muchas veces se sentía solo, nunca dudó de que Dios estaba con él en cada paso. En los momentos de silencio, cuando la ciudad parecía apagar sus voces y sumirse en la oscuridad, Isaías recordaba la visión en el templo, la gloria de Dios que lo había transformado para siempre. Esa imagen era su refugio y su fuerza, el recordatorio de que, a pesar de la rebelión y la caída, la santidad divina seguía presente, y que un día el Mesías prometido restauraría la paz y la justicia. La certeza de esa promesa sostenía su espíritu, aunque el camino fuera largo y lleno de pruebas. La palabra de Isaías comenzó a penetrar lentamente en los corazones de algunos, especialmente entre aquellos que aún mantenían viva la esperanza en Dios. Estas personas veían en sus mensajes no solo advertencias, sino también un llamado profundo a la renovación y a la confianza en el plan divino. En medio de la incertidumbre política y social, esas voces silenciosas encontraban en las profecías de Isaías un faro que les guiaba y fortalecía. La promesa de un Mesías, un líder justo y pacífico, empezaba a sembrar en ellos una fe que resistía las adversidades y las sombras que cubrían Jerusalén. Mientras tanto,
Los acontecimientos políticos seguían su curso, y la amenaza de Asiria se hacía cada vez más palpable. Isaías, con su visión clara y su voz firme, continuaba advirtiendo que cualquier alianza con potencias extranjeras solo traería ruina. Su insistencia en que la verdadera protección provenía únicamente del Señor le costó el apoyo de muchos, pero también marcó su lugar como un profeta fiel y valiente. A pesar de la oposición, Isaías mantenía la esperanza y la certeza de que, aunque el juicio llegara, la misericordia de Dios nunca faltaría para quienes se arrepintieran de corazón. La noche en que Isaías recibió otra visión, el cielo parecía más cercano y las palabras divinas más claras que nunca. Vio un niño que nacería, un signo de esperanza en medio del caos y la oscuridad que envolvían Jerusalén. Este niño, le fue revelado, sería llamado Príncipe de Paz, y su reinado traería justicia verdadera y perdurable. Para Isaías, esa visión no solo confirmaba la continuidad de la promesa de Dios, sino que también le daba un nuevo sentido a su misión: preparar a su pueblo para la llegada de aquel que cambiaría el curso de la historia. La imagen del niño se grabó en su mente y en su corazón, alentándolo a no desistir, aunque las dificultades parecieran insuperables. Sin embargo, la realidad en Jerusalén no cambiaba rápidamente. La corrupción seguía arraigada y muchos se aferraban a soluciones humanas que solo alejaban al pueblo de Dios. Isaías se enfrentaba a la dificultad de ver cómo su mensaje, cargado de verdad y esperanza, era ignorado o rechazado por la mayoría. Aún así, no perdió la fe ni la calma, porque sabía que el tiempo de Dios es perfecto y que su plan se cumpliría en su debido momento. La fuerza de su espíritu y la claridad de su visión continuaban siendo un faro en medio de la confusión, una invitación constante a confiar en la justicia divina. En un momento crítico de su misión, Isaías fue llamado a aconsejar al rey Ezequías, un líder que enfrentaba la amenaza inminente de la poderosa Asiria. Ante la presión de la guerra y el miedo que se apoderaba de la corte, Isaías habló con una autoridad que no venía de la política, sino de la fe profunda en el Dios de Israel. Sus palabras no solo contenían advertencias sobre confiar en el poder humano, sino también promesas de protección divina para aquellos que permanecieran fieles. Esa conversación fue un punto de inflexión que mostró cómo la profecía y la política podían encontrarse en un delicado equilibrio, con la fe como base esencial. A pesar de su influencia en la corte, Isaías sabía que su verdadera batalla era espiritual. Más allá de las estrategias y alianzas, debía preparar a su pueblo para un cambio más profundo y duradero. El mensaje del Mesías, el siervo sufriente que vendría a redimir, no era fácil de aceptar para muchos, pero Isaías lo proclamaba con la convicción de quien ha visto la gloria de Dios. En su interior, una mezcla de tristeza y esperanza lo acompañaba, porque entendía que la fidelidad requeriría sacrificios, pero también que la justicia divina triunfaría al final. En las calles de Jerusalén, mientras el sol se ocultaba tras las murallas, Isaías sentía el peso de la historia y la fe que le había sido confiada. Observaba a su pueblo con ojos que veían más allá de lo visible, reconociendo en cada rostro la lucha entre la esperanza y el desaliento. La decadencia espiritual se reflejaba en las prácticas cotidianas y en la indiferencia hacia las leyes de Dios. Sin embargo, Isaías también percibía la resistencia silenciosa de aquellos que, aunque pocos, mantenían viva la llama de la fe y aguardaban con paciencia la restauración prometida. Esta tensión entre la luz y la oscuridad era el escenario donde se desarrollaba su profecía. Mientras tanto, las amenazas externas se intensificaban. La poderosa Asiria avanzaba,
y con ella la sombra del juicio que Isaías había anunciado. Pero en medio de ese peligro palpable, la voz del profeta continuaba resonando con firmeza. La verdadera seguridad no estaba en fortalezas humanas ni en pactos políticos, sino en el Dios soberano que protegía a quienes le eran fieles. Esta declaración, repetida con pasión y convicción, se convirtió en un llamado constante a la confianza y al arrepentimiento. Un recordatorio de que, aunque las circunstancias parecieran desesperadas, la esperanza divina seguía intacta. En una ocasión, Isaías realizó un acto que marcó profundamente a Jerusalén. Caminó desnudo y descalzo durante 3 años, tal como Dios le había ordenado. Este gesto, cargado de significado, simbolizaba la vergüenza y el cautiverio que se avecinaban sobre Egipto y Etiopía por su alianza rebelde contra Dios. La gente observaba con asombro y confusión, sin comprender plenamente el mensaje detrás de aquel sacrificio silencioso. Pero para Isaías era una manifestación concreta del juicio divino, una llamada urgente a que el pueblo entendiera las consecuencias de su desobediencia. La dureza de su acción hablaba más fuerte que cualquier palabra y dejaba una impresión imborrable en quienes la presenciaban. Este acto no solo fue una advertencia política, sino un símbolo espiritual del sufrimiento que el pueblo enfrentaría si continuaba alejándose de Dios. Isaías, consciente del peso de su misión, soportaba el rechazo y la incomprensión con una paciencia férrea, pues sabía que su sacrificio serviría para recordar a todos que la fidelidad a Dios era el único camino para la salvación. Esa experiencia quedó grabada en la memoria colectiva como un testimonio vivo del poder y la justicia divinas, una verdad que hasta hoy sigue siendo motivo de reflexión y fe para quienes conocen su historia. Con el paso del tiempo, Isaías se convirtió en una figura indispensable para el reino, no solo por su cercanía con los reyes, sino también por la fuerza moral que transmitía a todos. Su palabra era respetada, aunque a menudo recibida con miedo o escepticismo. Él entendía que su verdadera batalla no era contra enemigos humanos, sino contra la corrupción del corazón y la pérdida de la fe. Cada profecía, cada advertencia estaba impregnada de un llamado a la justicia y a la misericordia, un recordatorio constante de que el pueblo debía volver a Dios para evitar la destrucción total. La intensidad de su mensaje no disminuía a pesar del cansancio que podía sentir. En los momentos más oscuros, cuando la amenaza de Asiria parecía inevitable, Isaías encontraba consuelo en la certeza de que Dios no abandonaría a su pueblo. Sus visiones del Mesías le daban esperanza y renovaban su espíritu. Sabía que, aunque Judá enfrentara tiempos difíciles, la promesa divina de restauración y paz era firme. Esta convicción lo impulsaba a seguir adelante, incluso cuando su mensaje era ignorado o rechazado. Para Isaías, su misión trascendía el presente. Era un legado de fe para las generaciones venideras, un testimonio vivo del amor y la justicia de Dios. En uno de los momentos más solemnes, Isaías se retiró a la quietud del templo para orar y buscar la guía divina. Allí, rodeado por la solemnidad del lugar sagrado, sintió nuevamente la presencia poderosa de Dios, que renovó en él el compromiso de transmitir la verdad sin temor ni reservas. Fue un instante en el que el peso de la historia y la responsabilidad espiritual se unieron en su alma, y comprendió que su misión tenía un propósito eterno, más allá de las circunstancias terrenales. Esta experiencia fortaleció su voluntad y su capacidad para enfrentar la oposición y la incomprensión que lo rodeaban. La gente común, aunque no siempre entendía las palabras complejas del profeta, sentía el impacto de su presencia y la sinceridad de su llamado. En las plazas y mercados, sus advertencias
sobre la justicia divina y la necesidad de arrepentimiento resonaban en los corazones, despertando temor y esperanza al mismo tiempo. Isaías se convirtió en un puente entre lo humano y lo divino, un mensajero cuya voz seguía viva incluso en medio del silencio impuesto por la opresión y la corrupción. Su legado no se limitó a su época, sino que perdura como un testimonio profundo de la fe y la obediencia. Con el tiempo, la figura de Isaías se fue consolidando como un pilar espiritual y moral para Jerusalén, aun cuando sus advertencias sobre el juicio divino causaban rechazo y temor en muchos. El profeta mantenía una firme convicción de que, aunque la caída de Judá parecía inminente, la misericordia de Dios era una puerta abierta para el arrepentimiento y la restauración. Su mensaje, aunque duro, siempre llevaba una esperanza latente, la promesa de un futuro donde la justicia y la paz reinarían, personificadas en el Mesías que había anunciado. Isaías veía en esa promesa la luz que debía guiar a su pueblo en medio de la oscuridad que los envolvía. Los años avanzaban y las amenazas externas se volvían más palpables. Sin embargo, la confianza de Isaías en el plan divino no vacilaba. Su relación cercana con los reyes de Judá, especialmente con Ezequías, le permitió influir en decisiones cruciales que, aunque no siempre comprendidas, buscaban proteger al pueblo según la voluntad de Dios. Isaías era consciente de que su voz podía ser incómoda y que su misión, a menudo solitaria, enfrentaba resistencia, pero su fe era inquebrantable. Su legado se convertiría en un faro para generaciones futuras, recordando la importancia de la justicia, la fe y la esperanza en tiempos de crisis. En la etapa final de su ministerio, Isaías enfrentó momentos de gran tensión y desasosiego, pues veía cómo las consecuencias del rechazo al mensaje divino comenzaban a manifestarse en la destrucción y el exilio. Sin embargo, su corazón permanecía firme, sostenido por la certeza de que la justicia de Dios prevalecería. La experiencia de ver a su pueblo sufrir no lo debilitó, sino que profundizó su compasión y su urgencia por transmitir las palabras que aún podían salvar. Sabía que, aunque la caída de Jerusalén era inevitable, Dios preparaba un camino nuevo y redentor para la humanidad a través del Mesías prometido. Los relatos de Isaías y su profecía, aunque difíciles de comprender en su tiempo, han perdurado a lo largo de los siglos como testimonios vivos de la acción divina en la historia. Su voz, llena de autoridad y ternura, sigue resonando en la fe de millones, inspirando esperanza y arrepentimiento. La experiencia de su llamado, sus visiones y sus actos proféticos son recordados como un encuentro profundo con lo sagrado, un momento en el que lo humano y lo divino se cruzaron para cambiar el destino de un pueblo y dejar una huella imborrable en la historia espiritual. Después de años de profecía, advertencias y visiones, el momento culminante llegó y pasó, dejando a Jerusalén marcada para siempre. Isaías y su pueblo vivieron aquel día de manera intensa, con el corazón dividido entre el temor y la esperanza, pero sin una explicación clara que les permitiera entender plenamente lo que había ocurrido. La manifestación de Dios, con toda su fuerza y misterio, desapareció tan repentinamente como había llegado, dejando tras de sí un silencio profundo que aún hoy despierta asombro y reflexión. Los que presenciaron ese momento lo recordaban con un respeto reverente y un fervor renovado en la fe. Desde entonces, la memoria de esa experiencia ha sido transmitida de generación en generación como un testimonio del poder de Dios y la importancia de la fidelidad.
Isaías, con su vida y sus palabras, dejó un legado que trasciende el tiempo y las circunstancias, recordando a todos que, aunque el juicio y la corrección puedan ser duros, la misericordia y la promesa de redención están siempre presentes para quienes se vuelven con humildad y fe. Esa historia sigue, viva en el corazón de quienes buscan comprender la acción divina, inspirando una fe que se fortalece ante el misterio y el desafío de lo espiritual.